El efecto tequila. Fue una crisis económica que sucedió en México en 1994, provocada por la falta de reservas internacionales en este país. Veámoslo desde un contexto histórico. Las estrategias del Partido Revolucionario Institucional PRI, que gobernó a México desde 1929 hasta las elecciones del 2000, se caracterizaba por emplear políticas monetarias expansionistas que permitían un crecimiento económico exitoso hasta cuando se disparó la inflación después del descubrimiento de los yacimientos petrolíferos. El agotamiento del Estado en controlar el exceso de circulante se vio reflejado en colapsos financieros en 1967 y 1982, los cuales fueron soportados por rescates internacionales, Fondo Monetario Internacional, FMI y Estados Unidos. En 1988 llega a la presidencia Carlos Salinas, quien luchó contra la inflación que ascendía al 159%, haciendo pactos sobre rentas entre sindicatos, empresarios y agricultores. En 1994, la inflación mexicana estaba en el 7%. Aún así, la crisis no tardaba, pues México continuaba con un déficit inmenso, pero que no era percibido por el crecimiento económico situado entre el 4 y el 5%. En 1994 llegaron las elecciones y, como era de costumbre, en el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas terminó su gobierno con obras que llevaron al déficit público a extremos. En marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a las elecciones de la presidencia por el PRI, y después Ruiz Maceo, secretario general del mismo partido. Asesinatos que asustaron a los inversores y así vendieron rápidamente sus tesobonos en los mercados secundarios. Por esto, el Banco de México compró todos los bonos que pudo para evitar la devaluación del peso, hasta quedarse sin reservas de dólares, hecho que aún así no se frenó y se disparó la tasa de interés. Carlos, para ese momento, no tomó ninguna medida al respecto. Después de 6 años de gobierno de Carlos Salinas, el 1 de diciembre de 1994 entró a gobernar Ernesto Zedillo y 20 días más tarde las reservas internacionales cayeron en 10.000 millones. Además de ello, el Banco de México perdió en un día 4 millones de su reserva. Por falta de reservas internacionales, el gobierno decidió devaluar la moneda y el peso perdió su valor. El dólar, que se cotizaba a 3,40, pasó a 8 en una semana, los precios se dispararon, los créditos se interrumpieron y la suba del desempleo fue abrupta. Consecuencias del efecto tequila. Frente a la devaluación abrupta del peso mexicano, las operaciones internacionales de compra en dólares fueron imposibles de pagar. Por esto, las importaciones quedaron casi nulas, afectando principalmente a países de Centroamérica y América del Sur, y los procesos de transformación que se realizaban con materia prima traída del exterior se detuvieron. México disminuyó el ritmo de compras, afectando a Argentina, Costa Rica, Chile, Perú, Venezuela y a todo el bloque centroamericano. Además, las empresas que tenían deudas en el mercado internacional tuvieron que declararse en quiebra debido a la imposibilidad de hacer frente a su obligación en dólares. Por lo tanto, el desempleo aumentó. Alrededor de 5 millones de personas quedaron sin empleo, y el poder adquisitivo de las personas que lo conservaron disminuyó significativamente. Esto detuvo las operaciones de compra y venta en el mercado, disminuyendo su dinamismo. La deuda externa aumentó a una cifra de 173.400 millones de dólares. A finales de 1995, la crisis ya se encontraba bajo control, pero el Producto Interno Bruto cayó en un 6%. Además, en 1994 la inflación estaba en 7.10% y aumentó a 51.59% en 1995. La crisis en México derrumbó en pocas horas una de las economías más aparentemente exitosas y seguras. Como principal socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA,
México pidió ayuda a los Estados Unidos, que extendió un paquete de emergencia que se inició con la compra de pesos mexicanos para evitar que continuara la devaluación. Para sanear el sistema bancario, también se puso en marcha un ajuste de la economía y a través del Fondo de Estabilización de Divisas se enviaron a México 20.000 millones de dólares, a los que se le añadió un número similar proveniente del FMI. El costo de rescate llegó a los 75.000 millones de dólares. En 1996, la economía mexicana creció y un año más tarde pagaría los préstamos de Estados Unidos. Si empezamos a mirar las consecuencias de esta crisis varios años después, fueron efectos en la población que se extendieron con el tiempo. Luego de la crisis, un 50% de la población mexicana cayó en la pobreza, flagelo que 10 años más tarde afectaría al 17,4%. ¿Y qué pasó con Argentina y los países afectados por esta crisis? Veamos. Una bendición. Para el exministro de Economía, Domingo Cavallo, así había sido la crisis mexicana para Argentina. 2 años después de iniciarse el efecto tequila, para el exministro de Carlos Menem, el país salió fortalecido. Un seminario sobre la crisis mexicana, Cavallo aseguró en agosto de 1996 que los efectos de la devaluación de México demostraron la fortaleza del sistema monetario argentino y dejaron al descubierto las fallas del sistema financiero. Y agregó, la esencia de la ley de convertibilidad es que los argentinos hoy gozan de la libertad de elegir la moneda con la que quieren hacer sus transacciones. A pesar de que el sistema bancario fue golpeado por el tequila, Argentina no devaluó. Por otra parte, ¿cuál fue el porvenir de los inversionistas que huyeron de México? La mayoría se fue a Asia, quien fue la fuente de confianza para ellos en 1994. Posteriormente, estos países se convirtieron en otro motivo de escape 3 años después. Los tigres asiáticos, así denominadas las economías de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, se vieron involucrados en la que, después del efecto tequila, fue una de las crisis más trascendentales de la década de los 90. Y como la mexicana, comenzó con la devaluación de una moneda, el baht tailandés. Entender lo que realmente sucedió hace 24 años debe coayudar ahora para que México construya un mejor futuro y para alcanzar la necesaria convergencia entre memoria e historia. Claro, eso ocurrirá si se está dispuesto a hacer un mínimo de esfuerzo analítico con datos y rigor histórico, y no solo intelectuales con agenda particular repitan los estereotipos. Las nuevas generaciones merecen una versión fiel a los hechos que les permita confrontar lo que recuerdan, su memoria, con lo que realmente ocurrió, es decir, con la historia.